Listo. Hoy vamos a iniciar con el tema que tiene que ver con el cronograma. Aprendizaje con el cronograma. Y el cronograma de tema del día de hoy es aplicar la terminología archivística para la organización de los archivos, teniendo en cuenta la normatividad y las políticas de la empresa. ¿Cierto? Yo necesito, por favor, que ustedes, por favor, tres conceptos rápidamente por el chat por este medio me digan qué es terminología. Para ustedes, ¿qué es terminología? Por aquí, por el chat. Yo voy viendo lo que me van escribiendo. ¿Qué es terminología? Kevin, concepto, definición, idioma. Diana, términos. Rosa, un lenguaje técnico que se emplea en una determinada profesión. Muy bien. Conjunto de términos o palabras. Perfecto. Listo. Por favor, bajamos la manito las personas que la tenemos levantada. Yo, especialidad. María, conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia técnica especialidad por un. Muy bien. Espero que todos ustedes estemos leyendo los conceptos de los compañeros, ¿cierto? Términos o palabras. Perfecto. Listo. Yo les voy a compartir a ustedes, les voy a mostrar por esta pantalla el acuerdo, todo lo que tiene que ver con la terminología archivística. Permítanme, lo estoy buscando, que eso es mucha información. Se llama glosario archivístico. Este glosario archivístico es del acuerdo 027, pero ya les voy a compartir, no me deja ver aquí. Este acuerdo. Estoy compartiendo, por favor. Espero me puedan ver la pantalla. Muy bien. Acuerdo 027. Este es el glosario archivística que como nosotros profesionales en archivística lo trabajamos. Este acuerdo 027 tiene que ver con todo lo relacionado a un glosario, a un acervo documental, ¿sí? A un acceso de documentos de archivo. Este documento no lo van a encontrar en la plataforma, pero sí se los puedo compartir. Yo ahorita después de la sesión les voy a compartir los documentos que vamos a ver en este momento para el proceso de la actividad 1 de aprendizaje de la guía, que vamos a hablar, a aplicar la terminología archivística. Listo. Este concepto de terminología archivística muchas veces las personas que estamos trabajando en la parte de gestión documental estamos hablando en términos de expurgo. Entonces vamos a buscar expurgo. Resulta que hoy en día acá en nosotros, en nuestro lema diario, nos referimos a un expurgo, es ir sacando los ganchitos, quitando los gachitos, los papelitos de algunos expedientes de los documentos en una organización. Pero resulta que la palabra expurgo no se debe utilizar en la profesión de archivística o gestión documental. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Listo. Resulta que en este acuerdo, denme un segundo porque veo que a ustedes no se les ve bien la pantalla. Muy bien.
Ujú. Excelente. Ok, entonces, esta es la actividad que vamos a tener para esta semana. Es el acervo, el expurgo. Es conocer todos y cada uno de los conceptos archivísticos que tenemos los gestores documentales o los archivistas como profesional, aquí está, como archivista es profesional de esta ciencia, ¿cierto? Entonces, como conocer todos estos tipos de conceptos, que es un archivo central, que es un archivo de gestión, que es un archivo histórico. Hoy en día acá nos referimos al archivo central como el escritorio que tiene el funcionario. Y el archivo histórico se refieren como el hueco, como allá, llevar esa caja allá allá al hueco donde está lleno de polvo, lleno de muchas suciedad, ¿sí? Telarañas, algunas veces ratas, insectos, cucarachas, en fin. Entonces, acá vamos a conocer muchos de los conceptos. Es súper importante que ustedes tengan en cuenta este acuerdo. El acuerdo 027 aún no ha sido modificado por el Archivo General de la Nación, ¿sí? Tenemos el archivo de orden municipal y el archivo de orden nacional. Archivos electrónicos, porque no solamente manejamos archivo físico, sino también archivos electrónicos, como para que, por favor, también ampliemos nuestra mente, que vamos a trabajar hoy en día, después del COVID, después de todo lo que se nos vino eh, a nivel pues mundial, pero nos cogió todo el tema de la documentología, cogieron a las empresas por debajo, o sea, no estaban preparados para nada. ¿Y qué pasó? Sobre la marcha tuvieron que prepararse. No sé si hay personas aquí que trabajen en alguna empresa que les gustaría comentar de su experiencia. Si gustan, lo pueden hacer. Por mí no hay ningún inconveniente. Pueden levantar la manito y si quieren hablan de su experiencia de acuerdo a la organización. Viví Malín. Bien pueda. Sí. Mm. Mm. Discúlpame la pregunta. ¿Cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes? 550 salarios mínimos. Lamentablemente, Vivi, te comento. Sí, hoy en día las entidades, tanto públicas como privadas, se les está haciendo todo ese debido proceso. Y sí se les está multando porque algunas no están cumpliendo con el requisito ni con algunas resoluciones que ya hoy en día deben de cumplir. De hecho, las empresas constructoras deben de tener sus archivos y su documentación totalmente inventariadas, custodiadas de manera física o virtual, como la tengan,
pero tienen que tenerlas con todos los requisitos que exige la ley. Y en este caso estamos hablando de la ley 594. Las entidades constructoras debieron haberlo entregado o haberles informado al Archivo Municipal de Orden Territorial o Departamental cómo llevaban sus archivos desde hace 3 años. Y por hace 3 años, ahora sí los están multando. Dios quiera, Dios quiera que le bajen un poquito. Mm, complejo. Listo, gracias por tu experiencia, Vivi. Levantó la manito. ¿Quién más? Pedro. Pedro Antonio. Pedro, te escuchamos. Pedro Antonio Correa. ¿Sí nos escuchas, Pedro? Bueno, pasamos con Ingrid Moreno. Buenos días. Mm, ya, bueno, es bastante sorprendente encontrar que hoy en día todavía hay organizaciones que no le ven la importancia a la parte documental y la verdad creen que los documentos es simplemente un allá el hueco o bodega, como me acabas de decir, como lo manifiestan. Pero realmente dentro de la ley 594 esto tiene mucho sentido. Eh, Más adelante vamos a comprender el por qué la parte documental es tan importante. Yo ahorita les voy a compartir también la ley 594 para que ustedes vayan tomando
apuntes y vayan haciendo lectura del mismo. Vamos con la última persona, Beidis Vergara. Bleidis Vergara. Hola. Sí, muy bien, gracias. Ujú, 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 Bueno, muchas gracias, Bleidis. Les cuento, yo trabajé como coordinadora de archivo en el Instituto del Seguro Social. En este Instituto del Seguro Social trabajé en el proceso de la liquidación. No sé si ustedes lo recuerdan, eso fue hace que 10, 15 años. ¿Recuerdan cuando ya el Seguro Social ya dejó de ser Seguro Social, que lo liquidaron totalmente? Que uno ya iba a sus instalaciones y veía la estructura y los lugares ya totalmente vacíos. Pues exactamente. Trabajé con el Seguro Social y les cuento, jóvenes, que hoy en día se está viendo la falta de organización, digitalización y custodia de los documentos de aquellas personas que han perdido su pensión. Y lo digo que han perdido su pensión porque me consta que muchas personas iban a hacer su reclamo de su pensión. ¿Y qué pasó con el Instituto del Seguro Social? Esta empresa que hacía por desconocimiento, ¿qué pasaba? Eh, por desconocimiento, ¿qué hacían las personas? Mm, o los funcionarios de esta empresa en el proceso de liquidación. Creían que un documento no era válido, que porque no es que aquí no dice nada, y lo tiraban a reciclaje. Y todos esos documentos que en muchas ocasiones en algunos departamentos a nivel nacional perdieron. Y al aún así perder, hoy en día por eso aparecen personas reclamándole al Seguro Social semanas de pensión. Sí es muy importante la parte documental. Sí es muy importante porque, mire, las EPS, IPS, seguros, hospitales, con todo el tema del COVID, ¿qué les pasó? ¿Qué les tocó hacer? Las historias clínicas. Las historias clínicas es un archivo
totalmente específico. ¿Qué quiero decir que sea específico? Es un archivo específico el cual varios profesionales del área alimentan un solo expediente. Cuando digo expediente es carpeta. Dentro del acuerdo 060 que les voy a compartir, ahí aparece el concepto como tal. Ahora bien, en este acuerdo que quiero presentarles está distribuido de A a B, C, D, ¿cierto? Habla de carpeta como una unidad de conservación de manera cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación. Otro es el tipo de catálogo. Es un instrumento de consulta que describe las unidades documentales. Certificación de documentos, acción de constar presencia de determinados y bueno, y el ciclo vital del documento. Etapas sucesivas. Aquí es donde quiero que nos vamos a enfocar en este concepto como tal, en el ciclo vital del documento. Son etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción, ojo, desde que se elabora, su recepción hasta su disposición final. ¿Qué quiere decir? Hasta su eliminación. ¿Por qué decimos producción o recepción? Desde que se elabora el documento y se queda en la organización, o desde que el documento llega a la organización por medio de un proceso de recepción, ¿sí? Que muchas veces dice, ay, háblate con la recepcionista. Pero, ¿qué quiere decir? El ingreso de documentos, ella recibe el documento, le coloca la hora, la fecha, el sello de radicado que llegó el documento a la organización. Y ya la organización llega a un proceso y ese ciclo vital está compuesto por 3 fases, que son las que vamos a ver más adelante. Hoy estamos viendo, recuerden, del cronograma, estamos viendo contextualización y terminología archivística. Y si ya vimos los botones de la plataforma donde aparecen el contenido del curso, ahí está de manera explicándonos el muñequito, el sistema de Java, nos explica si le damos play, él nos habla de todo lo que tiene que ver con la terminología archivística. Este acuerdo no lo van a encontrar en la plataforma, pero yo se los voy a compartir. Y también les voy a compartir la ley 594, que de hecho, si gustan, ahorita después de la sesión les comparto la ley. Pero por ahora vamos a trabajar este concepto. Bueno, vuelvo acá al ciclo vital del documento. Yo voy a colocar un ejemplo aquí para que podamos comprender en sí qué es el ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento es como cuando usted va a la registraduría y para que a usted le entreguen su registro civil, ¿qué documento anterior al registro civil debe existir? ¿Certificado por quién? ¿Sí? Dígale. Muy bien, ¿sí? Y ese certificado de nacido vivo, ¿quién lo tiene que firmar? Exacto. Muy bien, el médico que atendió el parto. ¿Y el médico tiene licencia? ¿Tiene una tarjeta profesional? Exacto. Esa licencia, esa tarjeta profesional está avalando su certificado de nacido vivo dentro del hospital en el expediente, donde supongamos Pepito Pérez nació. Entonces Pepito Pérez nació, el doctor X, el doctor que, Sigifredo, pongamos un nombre así viejito, el doctor Sigifredo lo recibió y él hizo todo el debido proceso, firmó, ve aquí tal cosa, puso su tarjeta, bien, ya. Ese documento como soportes quedan en la clínica, pero para que la persona por ley, por constitución, reciba un buen nombre, debe de tener un documento como nacido vivo para irse a la notaría y recibir su derecho. ¿Y cuál es su derecho?
un buen nombre, nombre propio, ¿sí o no? ¿Alguno está aquí? Si tiene algún otro concepto, bienvenido. Entonces, en ese proceso vamos. Y entonces, el ciclo vital del documento, ¿cómo empezó? Desde su producción y recepción, ¿sí o no? Ah, o sea que para la persona tener un registro civil, no es que nació y tenga y ya, no. Debe haber un documento avalado por una institución pública, soportado y certificado por una persona con una licencia, en donde conste unos documentos determinados para que le dé validez a ese documento y que ese documento recepcione o elabore otro documento. Y ahí es donde nace el registro civil. Ahora bien, ¿la persona puede sacar una tarjeta de identidad sin haber tenido registro civil? Exacto. Muy bien. Entonces mire todo el proceso que es. Muchas veces desconocemos los procedimientos que se llevan en una organización, para que tengan en cuenta esa partecita. Ahora, por favor, dejemos los micrófonos en silencio. Les agradezco. Ahora bien, cuando ya tenemos ese registro civil de nuestro hijo, personita que está aquí con nosotros, entonces ya tiene un buen nombre, ya está empezando a ser una persona ciudadana, está cumpliendo con un requisito del Estado, ¿cierto? Ese ciclo vital del documento son etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos. No está diciendo el documento, no. Son etapas sucesivas por las que atraviesan o sea, son muchos, los documentos desde su elaboración, producción o recepción hasta su eliminación. Volvamos con el nacido vivo. El nacido vivo, para que un profesional del área lo firme, tiene que haber una personita viva, ¿sí o no? Si la personita nació, Dios quiera que no, pase acá, ¿sí? Me disculpa. Nació, falleció, ese documento también es un nacido vivo donde, vea, nació, pero y se hace todo el debido proceso, ¿cierto? Ahí es donde ya pasan a notaría, luego fiscalía y en fin. Entonces se da un proceso diferente para hacer su ensumación. Ahora, ahora, proceso diferente. Hoy en día, anteriormente el registro civil era un número diferente a la tarjeta de identidad. Y la tarjeta de identidad y el registro civil, todos dos eran números diferentes con la cédula. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día se está sacando el número del NIUT. El NIUT es un número único, el número único de identificación personal y se les está entregando a todo nacido vivo después de su nacimiento en el registro civil. Ese NIUP que es del registro civil será el mismo para la tarjeta de identidad, será el mismo número para la contraseña y el mismo número para la cédula. ¿Con qué fin? Yo quiero hacer esa pregunta aquí y me gustaría que de pronto alguien me pudiese escribir o levantamos la manito para aquellos que de pronto no les funciona el micrófono. ¿Con qué fin se elaboró este cambio o este procedimiento a nivel nacional de acuerdo a la registraduría pública? ¿Con qué fin? Luz Estela, cuéntanos. Puede ser, pero no es
un concepto válido. Vivi Malin, cuéntanos. La- las cédulas tienen código de barras, sí. Ojo, yo estoy preguntando, ¿con qué fin, ojo la pregunta, con qué fin se elaboró el proceso del cambio? Porque el registro civil era un número, la tarjeta de identidad era lo otro y la cédula era la otra. ¿Con qué fin se hizo? Se unificó a un número único de identificación personal. Mm, bueno, bueno. Bueno, por acá nos han escrito por el chat. Kevin dice, para que no hubieran suplantaciones de identidad, ¿se podría decir? Sí, esto ya me está llevando a otra cosa que todavía ustedes no lo han dicho y pasó hace 8 años. Para agilizar los procesos con el fin de evitar tanto archivo que sí mismo se incrementa. No, no Marina, con eso no. Carlos Moreno, para asociar el número de identificación con el nombre de la persona durante toda su vida, siempre va a haber una asociación, siempre. Siempre debe haber una, una alimentación de información y una cosa conlleva a la otra. Porque el número del folio del nacido vivo es totalmente diferente al número de identificación que le dan en la notaría. Entonces, ¿tienen que relacionarlos? Sí. ¿Y llevan una relación? Sí. Con el fin de tener un solo control de identificación, puede ser, para evitar errores de documentación, quizá. Bueno, les cuento. ¿Ustedes recuerdan hace 8 años, 8 o más, donde los muertos vivientes salieron a votar? ¿Sí recuerdan? Ah, sí recuerdan cómo hubo a nivel nacional demanda tras demanda, tutela tras tutela al gobierno colombiano, porque realmente no tenía la identificación, la organización y su documentación de manera sincronizada para darse cuenta realmente si la persona que estaba votando estaba vivo. ¿Sí recuerdan? Perfecto. Desde allí vino el cambio. Desde ahí dije, no, esto hay que solucionarlo. Y ahí es donde entró el Archivo General de la Nación y le dijo a la Registraduría Pública, venga acá, venga ustedes, ¿cómo están haciendo el proceso? Y ahí fue donde entró el Archivo General de la Nación. Recuerden siempre, no sé si ustedes ven noticias, pero si no las ven, se las recomiendo que las vean. Muchas veces demandas, tutelas que colocan a los presidentes, que a quienes colocan y que a quienes nombran. El Archivo General de la Nación está en reunido con el gerente del Archivo General de la Nación está reunido con el fiscal general para solucionar tal caso. ¿Sí recuerdan cuando dicen así esas noticias? ¿Por qué? Porque cada año fiscal, cada año o periodo administrativo presidencial, el Archivo General de la Nación custodia. ¿Ellos qué tienen que hacer? Custodiar. ¿Y qué es custodiar? Proteger. ¿Y qué es proteger? Usted ya se fue, esto es mío. Aquí lo protegemos. Sí me estoy haciendo entender. Entonces, por eso, los presidentes, después de su presidencia, no pueden firmar ningún documento presidencial, no pueden tocar ningún proceso presidencial. ¿Por qué? Porque es que ya no es presidente, porque es que el señor ya se tiene que ir, el que firma es el otro. Y por eso algunos procesos tanto presidenciales como alcaldes,
como gobernadores no reciben los archivos porque no están inventariados. Y hoy en día nos encontramos eso. Hoy en día ustedes pueden ir a su municipio, de su pueblo, de su municipio y preguntar, venga, ¿por qué usted lo puede hacer? Porque son documentos públicos y usted puede acceder a ellos en consulta, siempre y cuando no tenga ninguna restricción bajo la ley. Entonces, ¿usted qué le dice? Venga, el señor alcalde de nuestro municipio firmó o aceptó los procesos del anterior alcalde y algunas veces le van a decir, no, él no firmó. Él está ejecutando su proceso como alcalde, mas no firmó los documentos que se les entregó del proceso anterior, porque él no se quiere hacer responsable de los malos procesos que la anterior persona realizó. Ahora bien, ahí me refiero, me estoy refiriendo a este proceso así porque, y les estoy sacando este ejemplo a ustedes, ¿por qué? Porque es que resulta que el Archivo General de la Nación llevaba todo totalmente, esto tiene una palabra especial que utilizan mucho los ingenieros, parametrizado. Entonces los ingenieros dicen es que tenemos que parametrizar la información. ¿Y qué es parametrizar? Que la información que me entre aquí, si es diferente a esta, pero que tiene que ser la misma. O sea, que es del mismo proceso, es del mismo individuo, es del mismo documento, ¿sí? Es del mismo expediente, pero son diferentes. Es como cuando hay dos testigos. Eva, por favor, serías tan amable de dejar el micrófono en silencio. Te agradezco. Entonces, ese pasa cuando parametrizamos la información. ¿Qué pasó con la registraduría? Por falta de parametrización de información. Entonces, ¿qué pasaba con las personas en las alcaldías? Hoy en día en pueblos muy lejanos, en ese entonces, las personas fallecían. Si hay un documento de nacido vivo, ¿qué debe haber? ¿Cuál es el último documento final para cerrar ese expediente? ¿Cuál es el último documento? Exacto, muy bien. El certificado de fusión, donde dicen que ya esa cédula y ese documento, esa identificación ya quedó nula. Y ese certificado de fusión, ¿a dónde tiene que reposar el original? Muy bien. ¿Por medio de quién se pasa para registraduría? No, 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 no. Medicina legal. Medicina legal. Exacto, medicina legal. Y ahí van alimentando todo ese proceso. Exacto. Y reposa, gracias O'Neill, y reposa en la notaría. Cuando reposa en la notaría, ¿qué hace el notario? Ellos tienen que hacer un proceso porque ellos son parte de las funciones del Estado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cogen ese documento y ese expediente donde el certificado de fusión no solamente es un certificado de fusión, tiene que estar el documento de la fiscalía, certificado de fusión, el profesional que atendió, la licencia del profesional. Y esos documentos, algunos no son pasados por nuestras manos como usuario, sino que son directamente a la notaría donde esa persona fue registrada. ¿Para qué? Para que esa notaría sepa que ese documento de certificado de fusión anula todo el proceso de los otros documentos como tarjeta de identidad, nacido vivo, cédula y en fin. Ah, que se me perdió, denuncia para sacar el nuevo documento y así sucesivamente. Entonces anula todo el proceso. ¿Y qué pasa con las notarías? Por eso es el Círculo Notarial Nacional. Entonces ellos tienen que reunirse cada 4 años antes de la posesión del nuevo alcalde para pasarle a la Registraduría Nacional, pasarle ¿qué? Todos los documentos totalmente inventariados e informar y mandar los documentos originales
sobre los procesos de los ciudadanos. Miren, tantos han fallecido, tantos han quedado, tantos estos, tenemos tantas personas vivas, ¿sí? Entonces, mire que ese proceso no se estaba llevando a cabo. Si usted hoy en día va a las notarías, usted va a decir, ay, hace muchos años eso no se hacía así. Para sacar ese registro civil no se hacía así. Hoy en día ya no. Hoy en día ya, vea, es que usted tiene que pasar esto, tiene que hacer lo otro. Y el ciudadano que dice, ay, hace años eso no era así, hoy qué tanto complique, que uno los oye decir eso. Pero es porque por todas estas circunstancias que se han venido dando. Así que ya sabemos, cuando yo les digo a ustedes qué significa ciclo vital del documento, entonces ustedes ya saben, son etapas sucesivas que atraviesan los documentos desde su elaboración, producción o recepción, porque miren que en el proceso de la cédula se recepcionó documentos. Llegó un documento de nacido vivo que no era la notaría, pero la notaría tiene que producir otro. Entonces, producción, recepción y elaboración, hasta su disposición final. Entonces, ya tenemos claro que es un ciclo vital, ¿sí? Ujú. El ciclo vital es donde atraviesan todos los documentos desde su elaboración, desde su producción y desde su recepción hasta su disposición final. ¿Y qué es disposición final? Hasta que el expediente es eliminado. Bueno, dime. Perfecto, me encantó esa pregunta, me encanta. Porque resulta que ahí tiene que ver mucho el tema de la pensión. Entonces, le voy a dar así un abrebocas o una iniciativa. ¿Cuánto tiempo después de lo que te puede entender Alexander? ¿Cuánto tiempo se queda la documentación en la notaría después de la de fusión? Eso entendí, ¿cierto? Listo. Resulta que su abuelito o el abuelito de Francisca falleció a los 60 años por muerte natural. Falleció por muerte natural a los 60 años, pero resulta que el señor pues tiene una esposa de 48 años, ¿cierto? Relativamente muy joven, de 48 años la esposa. Eh, y el notario debe de preguntar, el señor fue casado, en los registros, en los documentos aparece si fue casado, si no fue casado. Entonces, ahí es donde la notaría debe de dejar soportes originales para darle paso a la legalidad de pensión a su cónyuge. ¿Y cuántos años puede durar la cónyuge? Si ella tenía 48 años, póngale que hasta los 75, 80, ¿sí? En donde ella debe de, por ley, recibir la pensión de su cónyuge fallecido. Un caso. Segundo caso. ¿Y entonces los documentos quedan en la notaría? Sí. Otro caso. Hay personas que, no sé si ustedes han visto ese proceso en donde el notario o uno de los funcionarios de la notaría se desplazan hasta las casas de las personas para verificar si la persona está viva para que le den la pensión. No sé si la pensión mensual. ¿Sabemos cómo se llama ese documento? Pero sí conocemos ese proceso, ¿cierto? Sí sabemos de ello. No, no. Es un notario. El notario verifica
se desplaza a la casa, al lugar donde vive, y lo digo por experiencia. Mi abuela falleció de 105 años y ella ya estaba de camita. Exacto, muy bien. Ay, perdón, Carlos, no había visto el mensaje. Perfecto, Carlos, muy bien. Ese es el documento de supervivencia. Entonces, si la persona tiene las facultades físicas de moverse y desplazarse, deben de ir a la notaría y firmar el documento de supervivencia. Y ese documento de supervivencia es el que se lleva para la entidad del Estado para usted, para ellos reclamar la pensión. Entonces, mire que los procesos de una notaría son muy complejos. Por eso es un expediente complejo, porque una cosa conlleva a la otra y otra a la otra, y no todos los procesos son los mismos. Pero en algunas ocasiones firman la supervivencia cuando uno de los funcionarios de notaría se desplaza a la casa de la persona, verifica que la persona esté viva, pero así no se pueda mover en la cama con oxígeno conectado, ella coloca la huella, si no puede firmar, pues no firma, coloca huella, le hacen colocar la huella, pero quien hace ese proceso es el notario. Perdón, el auxiliar de la notaría. ¿Para qué? Para agilizar su proceso de pago de pensión y el pago de salud, con el fin de que demuestra el Estado de que la persona aún sigue viva, pero en condiciones de salud un poco delicado, pero aún así recibe su pensión. ¿Por qué? Porque es que dentro de la constitución política hay una ley que si usted trabaja en territorio colombiano, sea aquí o en cualquier otro lado, y usted aporta al Estado, llega un determinado tiempo donde el Estado a usted le protege en su vejez. Toda esta parte documental es muy importante. Ahora sí me hice entender, Alexander, de acuerdo a los casos. De acuerdo a los casos, los documentos reposan en la notaría como no reposan en notaría, sino que simplemente se pueden ya hacer transferencia documental al Círculo Nacional de Notarios. No, realmente todas las entidades deben de implementar tecnología para que los documentos tengan algo de visibilidad y para que se puedan observar la documentación y ver bien la información que tienen. Cada entidad está en la obligación de implementar tecnología para suministrar legalidad del documento. Sí, sí. La ley 594 dice que desde su producción hasta su disposición final. ¿Cómo lo va a hacer la empresa? Es decisión de la empresa, pero que sí lo deben de soportar, sí lo deben de implementar. Con gusto. Bueno, ay muchachos, ay ustedes no me habían dicho, ay, jóvenes. Bueno, eh, me encanta hablar de estos temas. Espero que a ustedes les sea algo eh, provechoso tocar de estos tipos de temas, ¿cierto? Yo les voy a compartir por aquí, les voy a mostrar, eh, listo. Esta es la ley 594. También se las voy a compartir a sus anuncios y correos electrónicos para que los tengan presente. El objeto de la ley, quiero dejar algo muy en claro.
El objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto? La presente ley tiene como objeto establecer las reglas y principios generales que regulen la función archivística del Estado. ¿A quiénes se debe aplicar esta ley? ¿A quiénes? A toda, comprende a la administración pública de sus diferentes niveles. Administración pública en sus diferentes niveles. Las entidades, ¿quiénes? Mire, muy importante. Privadas. Ay, o sea que las entidades privadas también. Sí, señor. Entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley. Aquí también aparece algo de conceptos que tiene que ver con archivo, archivo público, archivo privado de interés público. Muy importante este concepto, archivo privado de interés público. ¿Ustedes tienen documentos privados? ¿Pero son de interés público? A ver, dígame en uno. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro documento? Hoja de vida y de fusión tampoco. No. Muy bien, excelente. Es su documento privado, pero es de interés público. ¿La policía se lo puede pedir? Ah, es de interés público. ¿Ese documento privado nació de una entidad pública? Exacto. Muy bien, miren lo que hay que analizar en cada documento. Ustedes en sus billeteras tienen documentos privados, pero es de interés público. O sea que no se pueden oponer ante la ley, ante el policía si le está pidiendo a usted su cédula, porque hay personas que se oponen. Ve, ¿y usted por qué a mí me pide la cédula? No, señor, es que es un documento público, independiente, así sea un guarda. El guarda le puede solicitar a usted un guarda de carretera. Por favor, dejamos los micrófonos en silencio para que no nos interfiera el resto de los compañeritos. Muy bien, gracias. Por ejemplo, un guarda de carretera. Muchas personas dicen, no, es que él es el guarda y no tiene por qué pedirme la cédula, que me pida la licencia. Sí, pero el guarda de carretera también dentro de sus procesos, él cumple una función pública del Estado. En cualquier momento le pueden pedir la cédula. Ah, venga, verifique la cédula. Y le pueden pedir la cédula, de ahí le pueden pedir la licencia y de ahí los demás documentos por ley que le compete a él como funcionario público dentro de su nivel pedirle al ciudadano. Que el policía viene y le pide a usted la cédula, perfecto, ahí está la cédula, no hay problema. Entonces miren, jóvenes, los documentos que ustedes tienen en sus manos y a diario andan con ellos, la importancia que se tiene. Bueno, veo por aquí que entran. Lo que pasa es que no le toca ser muy prevenido con el documento. Es un familiar. Fotocopia, le sacaron los celulares de claro. Ah. Sí, eso también. Hay muchas cositas por ahí, pero para usted apelar eso también debe conocer los procesos. Debe conocer qué pasa, debe conocer todo este debido trámite. Lógicamente yo no le voy a dar una fotocopia de cédula a un funcionario público, no, es simplemente para que la vea, me la entrega. Pero y ellos dentro de un sistema de verificación de ingresan el número y verifican si uno es eh, eh, un falto a la ley. Entonces, pero es diferente. Listo. Daniel, cuéntanos. Buenos días. Listo. ¿Qué documentos serían privados? Estamos hablando de todos los documentos independientemente. Si me estás hablando de unos documentos privados de una empresa privada, eso ya pasa a ser archivo privado.
¿sí? Pero si estamos hablando de documentos, como por ejemplo les estaba diciendo, para que pudiéramos entender el archivo privado de interés público, por eso coloqué de ejemplo la cédula. ¿Qué otro documento privado? Depende. Por favor, hazme mejor la pregunta. O sea, ¿qué documentos privados puede haber? Listo, ¿qué documentos privados? Entonces, eh, sí hay documentos privados, pero como persona natural o como persona jurídica, pregunto. Listo. Resulta que nosotros como ciudadanos, como persona natural, un documento privado es el... Pensemos, excelente la pregunta, pensemos. Un documento privado que yo pueda tener como documento privado, no. Sí, lo que pasa es que, sí, real. Ah, bueno, la credencial de la primera novia. Bueno, documentos privados, todos sus documentos, ustedes como persona natural, sus documentos son totalmente privados. O sea, el proceso, el que usted desea hacer, es totalmente privado. Usted no puede ir a solicitar su historia clínica con su cédula, con la cédula de su mamá, no. O sea, eso es un documento privado que solamente es de interés de quién, de la mamá de uno, ¿cierto? Y es ella quien debe de ir a la EPS a solicitar su historia clínica con su documento privado. Pero, ¿qué quiere decir? Ella está solicitando un expediente o un documento que es de interés público. ¿Qué quiere decir? Que en su momento ese documento adquiere un valor para la historia o la investigación. La ciencia y la cultura de interés público y declarado como tal legislador. Pero me gustó mucho el ejemplo que colocó el joven, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sobre la carta de amor. Alexander. Alexander, me encantó mucho el ejemplo porque me recordaste es algo que siempre le digo a mis estudiantes. La carta de amor que nos entregó hace 15 años, ese documento sí es un archivo privado, es un documento privado, pero depende de ese documento privado, pasa a ser interés público, como así, profe, o sea que mi carta de amor puede ser de interés público, sí, sí, porque resulta que la abuela de Sigifredo le dio una carta Sebastián de Belarcázar. Sí conocemos a Sebastián de Belarcázar, ¿cierto? Hola, o bueno, Simón Bolívar. Ok, entonces resulta que la abuela de Sigifredo le dio una carta a Simón Bolívar y fue una de sus esposas, supongamos, que conoció por acá en Sudamérica. Entonces resulta que la abuelita guardó esa carta por años y años y años, pero porque para ella es algo sentimental, es un documento privado, pero es de interés público para la historia. Exacto. Ahí es donde se convierte ese documento de interés público. Ahora bien, un ejemplo. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo como este. Las historias clínicas hoy en día. Hoy en día la historia clínica es privada para usted. Hola, ¿se cortó? Claro, si es su historia clínica es privada, porque es suya. Pero resulta que es de interés público para, para la investigación y la ciencia. Es de interés público porque resulta que a una persona X le dio esa enfermedad
una enfermedad nueva que solamente le dio a esa persona y vive normalmente con esa enfermedad. ¿Qué está pasando hoy con las historias clínicas de aquellas personas que les dio COVID y anduvieron y andan todavía con el COVID y viven normalmente y no les afecta, no les da nada, no les dio fiebre, no les dio tos, no tal cosa? Esas historias clínicas pasaron al proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cogieron a las personas y venga, le sacan un poquito de sangre y empiezan a hacer un proceso de investigación. Entonces, ¿son documentos privados de interés público? Exacto. Entonces, miren todo lo que tiene esto. Esto tiene una cosa increíble. Yo vivo enamorada de la gestión documental, pero hasta ahí podemos dejar. Entonces, compromiso. El compromiso de ustedes, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer lectura del acuerdo 060, los que les estoy presentando acá, y, perdón, el acuerdo 027, que es el glosario archivístico, y la ley 594. ¿Listo? Esta ley 594 se las voy a compartir a ustedes por un anuncio en plataforma para que ustedes hagamos lectura. ¿Cómo? El acuerdo 027 y la ley 594. ¿Listo? Les voy a hacer entrega. Vamos a hacer ustedes. ¿El compromiso cuál es? Van a hacer lectura de estos dos documentos. Para la próxima sesión les voy a hacer una breve presentación de estos dos documentos para que puedan tener amplio conocimiento y amplio conocer sobre esta normatividad para poder proseguir, para seguir en el cronograma de actividades que es la clasificación de documentos según las fases que atraviesan su ciclo vital. Mire que ya hablé hoy del ciclo vital. Ya sabemos qué es un ciclo vital, ¿cierto? Listo. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar de la clasificación de documentos según las fases por las que atraviesan este ciclo vital. El martes 22, entonces como aquí en el cronograma tenemos de 11 a 12, vamos a cambiar el horario. Listo, desde hoy a mañana les estaré informando por medio de la plataforma los horarios que nos vamos a ver en horas de la noche, para que saquemos el espacio, el tiempecito, ya hayan comido, ya se hayan relajado un poquito en la casa y decir, listo, vamos a entrar con la actividad 2 de este curso. No siendo más jóvenes, me alegró mucho tenerlos el día de hoy aquí conmigo. Me encanta que siempre hay más de 30 personas. Me alegra que estén en compañía acá con nosotros. Y yo feliz. Con mucho gusto, Alessandra. Ay, venga, otra cosita, por favor. Les recomiendo mucho. Es como una observación, les recomiendo mucho. Leas en el cronograma de actividades y vayan ahí vean los videos. Para eso yo les comparto los videos, que es una herramienta para ustedes, para que puedan guiarse el paso a paso y mirar qué documentos pueden descargar de la plataforma. Porque muchas veces me escriben por el chat, profe, es que no sé dónde descargar la guía. Y en la primera sesión yo expliqué cómo descargar la guía y ya el video está en plataforma. Entonces, para que no hagamos reproceso y para que no seamos tan desgastante en este proceso, porque muchas veces me preguntan y yo digo, ¿será que sí le expliqué? ¿Será que no le expliqué? Y como tengo muchos grupos, muchas personas, entonces, claro, puedo hasta llegarlos a confundir. Feliz resto de tarde, se cuidan mucho, Dios les bendiga y gracias por atenderme en el día de hoy. Nos estaremos viendo la otra semana. Con gusto. Hasta luego. Con gusto.
Con gusto, Freddy, que esté muy bien. Emanuel, Emanuel, venga. Emanuel, ¿yo qué le dije a usted cuando me senté ahí? Dígame qué le dije, Emanuel. Que mientras yo estaba aquí, ¿usted qué iba a hacer? Estudiar, No, hacer cosas de la casa, no. ¿Qué le dije, Emanuel? hacer las tareas. Le dije, vas a hacer el almuerzo, pero antes de eso, te vas a bañar. Ven, ven, ven. Vamos para aquí. Pásame tu correo, pásame tu correo, pásame tu correo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? Te lo dije, ¿cierto? Y a vos se te olvida. Se te olvida. Te quedas castigado por este fin de semana. No vas a coger celular. Y no te quiero ver con celular, Emanuel. A bañarse ya. Él le da papaya a uno. Le da papaya y dice que no.